Bien, nuevamente un cordial saludo. En esta parte me voy a ocupar específicamente de hablar del tema de la gobernanza y de la gobernabilidad como un elemento fundamental del núcleo que estamos desarrollando. Les comparto de forma muy rápida lo que es el elemento del módulo en donde identifica la gobernabilidad y la gobernanza. Entonces, ustedes observan que ahí está ese concepto. Quiero, adicional a ello, compartirles también unos gráficos que me van a permitir esbozar el tema y posteriormente les mostraré un texto que es el que recomienda la SAP para desarrollar la temática. Entonces, eh, parto de esta imagen para que ustedes identifiquen con claridad lo que significa eh, la estructura de lo que es todo el sistema político que enmarca el régimen político, el Estado, la administración pública y el gobierno. Teniendo claro esta visión de que el sistema político está enmarcado o enmarca el régimen político enmarca el Estado enmarca la administración pública y el gobierno, se entiende que la intermediación entre el gobierno y el Estado es la administración pública y el régimen político. ¿Todo esto para qué? Para entender que hay un estudio sobre gobiernos y un estudio sobre políticas públicas y que la relación entre el estudio de gobierno y de políticas públicas da la transformación del gobierno que se divide en gobernabilidad y gobernanza. Del estudio del gobierno, pues ya hemos visto los conceptos relacionados que comprende las funciones y los tipos de gobierno, el sistema político, el régimen político, el Estado, la administración pública. De forma general, podríamos definir que el estudio de gobierno se centra principalmente en la administración del Estado. Y sobre políticas públicas, pues ya hemos hablado de los 5 componentes fundamentales de estos que son la agenda, la formulación, la adopción, la implementación y la evaluación. El tema que nos ocupa es no solo el tema de la gobernabilidad y la gobernanza, del cual voy a hablar un poco más, basado en esta imagen. Entonces, lo primero, la gobernabilidad y la gobernanza son dos conceptos diferentes, son dos debates diferentes que han venido siendo desarrollados desde los años 50, tanto así que se pueden hablar de otros conceptos como gobernación, gobernabilidad, gobernanza, en donde gobernación se corresponde a un viejo término entendido como el elemento de gobernar o la acción de gobernar. Gobernabilidad tiene que ver más con el sentido de la capacidad del gobierno para responder a demandas y ejecutar las políticas. Por eso es muy importante que esta temática la estemos trabajando. Y la gobernanza, que corresponde más a la capacidad de autogobierno de una sociedad, eh, está presidido por las jerarquías, por el favorecimiento de adopciones de políticas, de redes horizontales y actores públicos. El origen de la gobernabilidad se puede mencionar indicando que es principalmente se da sobre los estudios de los gobiernos y se orienta principalmente hacia analizar la conducción política de las sociedades. Digamos que la gobernabilidad parece haberse convertido, digamos que en una forma de análisis de la ciencia social en torno a los problemas de la gobernabilidad y el análisis que ésta se va dando de acuerdo al pasar del tiempo.
Esta surge con algo que se llamó la Comisión Trilateral, que fue un informe que se da en los años 70, principalmente en el año 75, por una comisión en donde en el informe lo que menciona es que existe una crisis en el estado del bienestar, que las condiciones socioeconómicas y las estructuras que se conocen de los gobiernos están en un estado de decadencia por múltiples razones, por las dependencias de los modelos de subsidios, por las dificultades para encontrar los ingresos, por las dificultades que existen en las deudas externas, y digamos que la capacidad institucional para responder a las necesidades y a la generación de desarrollo y de equilibrio estatal. Ese concepto de gobernabilidad y de sus usos, pues por supuesto se da en el ámbito político y administrativo, y que por supuesto lo que pretende es ampliar los procesos de democracia, presentar situaciones que evidencien eh, cómo deben actuar los agentes o los llamados actores de la política pública, eh, por supuesto en el proceso de generación de la gobernabilidad. La gobernabilidad está totalmente relacionada, como se ve en la imagen, a la democracia, ya que por supuesto eh, existen unas transformaciones democráticas que deben ser atendidas por los gobiernos, y se debe hablar de la gobernabilidad, por ejemplo, democrática, en tanto que pues la democracia es un sistema político y que lo que se quiere es que no sea autoritario, que exista una mayor participación, que confluyan diferentes perspectivas, que digamos haya participación política de los ciudadanos, consensos sociales, lo que se denomina legitimidad, fortalecimiento institucional, que no es otra cosa que, digamos, que una fortaleza administrativa y del sistema representativo. Y se espera también que exista una respuesta efectiva a la construcción de las demandas sociales, y también se identifican algunos elementos de gobernabilidad. ¿Cuáles? Estos son fundamentales, son 3 elementos que ustedes siempre van a encontrar en todas las definiciones. Primero, eficiencia y eficacia referida al ejercicio del poder político y la capacidad gubernamental. ¿Listo? Entonces, esa eficiencia y eficacia pues es medible en cuánto se logra y cómo se logra, a través de la capacidad que tienen los gobiernos. El segundo concepto fundamental de gobernabilidad es la legitimidad como aceptación social. Ustedes saben que quien legitima el actuar de los gobiernos es la sociedad. ¿Y qué es necesario que exista para que haya legitimidad? Justicia social, bienestar general, bienestar social. Y esto, por supuesto, está ligado al tema de las políticas públicas. Y un tercer elemento que está ligado es la estabilidad, que digamos que se relaciona principalmente a lo que trata directamente con la capacidad del sistema político para adaptarse. ¿A qué? Pues a las necesidades, al entorno, tanto regional, nacional, internacional. ¿En qué? En las necesidades o en los actuales o en las dimensiones económicas, políticas, sociales, económicas, culturales, que un país y una sociedad van demandando. La gobernabilidad en Colombia, pues digamos que
a partir de la Constitución del 91 se toma como un proceso fundamental en donde lo que se hace es tratar de modernizar el Estado para que responda a unas calidades, a unas situaciones en donde predominantemente se necesita el actuar de los gobiernos en esa participación. Quiere decir que la gobernabilidad también se relaciona con la reforma del régimen político. Reforma no quiere decir actualización, quiere decir responder a la necesidad que tiene el sistema. Generalmente también se asocia a un proceso de ejercer autoridad, principalmente ¿en qué? Pues en la gestión de recursos, que era lo que discutíamos para llevar a cabo y concretar lo que se denomina la etapa de implementación de las políticas. Y por supuesto debe tener una capacidad el gobierno para concebir y formular, implementar esas políticas para llevarlas a cabo. Eso es, por supuesto, parte fundamental de el actuar de los gobiernos en relación a unos elementos de democracia, su fortalecimiento, su promoción, su modernización y por supuesto el liderazgo de las políticas públicas. Existe otro concepto que es la gobernanza. Y ahí se debe entender que hay una diferenciación entre la toma de decisiones y la estructura, llamémosla normativa, analítica, de acción que existe en el Estado. Este término de gobernanza se deriva del término governance, que proviene del inglés, o la traducción de governance es exactamente eso, gobernanza. Esta aparece en los años 80 y tiene, digamos, que su desarrollo principalmente a partir de lo que empieza a ser la modernización y la flexibilización del Estado, en lo que se denomina los protocolos o el consenso de Washington, que lo que hace es orientar las aperturas de los sistemas políticos, lo que se denomina la flexibilización de los países, la disminución de barreras, y es un término más asociado a, digamos que a la gerencia de los gobiernos. Por eso se asocia, por ejemplo, a la gobernanza corporativa o a la gobernanza como buen gobierno. Eso de la gobernanza, por ejemplo, corporativa, pues tiene que ver más con un sistema de dirección y control de las organizaciones que lo que hace es aplicarse al sector público, con el fin de que, pues, de generar mayor información, integridad, apertura, bueno, etc. Y el término de gobernanza como buen gobierno se identifica principalmente con el impulso de el gobierno a cumplir con las metas, con los indicadores principalmente sociales, como la lucha por la pobreza, por las desigualdades. Podríamos hablar que el buen gobierno tiene que ver principalmente con la gerencia o la gestión, que es lo que ustedes trabajan de lo público. Y digamos con lo eficiente que puede ser el gerente público en ofertar, en ofrecer, en que lleguen de forma eficiente los bienes públicos
que existan unas garantías jurídicas, que exista una transparencia en la administración pública, en la contratación, en todo lo que tiene que ver con el componente de planeación, presupuesto, ejecución y evaluación del mismo y, por supuesto, rendición de cuentas. Hay otro concepto asociado a la gobernanza, que es la gobernanza urbana. Esta toma fuerza, por supuesto, por el crecimiento y el surgimiento de las grandes ciudades y la transformación del mundo en el sentido de pasar de ser una sociedad rural a ser una sociedad urbana, identificando que las ciudades necesitan unos gobiernos y una gobernanza y unos gerentes que lideren problemáticas propias de las ciudades, de lo urbano, relacionado con temas como descentralización, movilidad, servicios públicos, bueno, digamos que elementos propios de la ciudad, principalmente en los temas y en el actuar entre lo público y lo privado, lo público y lo público y lo privado y lo público, o lo que se denomina el público y los ciudadanos. Hay otro concepto que es la gobernanza global. Este concepto es más, digamos, entendido desde una perspectiva de la globalización, de la mundialización, y no tiene que ver tanto con la gobernanza de estados, sino más de instituciones supranacionales que tienen grandes poderes como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, que van también generando unos procesos de agenda mundial y que inciden en el cumplimiento y el liderazgo de las metas de los gobiernos. Digamos que el ejemplo más sentido de este tipo de gobernanza es el de la Unión Europea, que ha podido liderar de forma muy amplia todo lo que tiene que ver con el proceso de la unión de países y el plantear objetivos en común para la unión y digamos que la fortaleza de esos estados que lo conforman. ¿Existe alguna relación entre el concepto de gobernanza y gobernabilidad? Mm, digamos que los dos son dos conceptos que ya claramente están diferenciados, que cada uno juega un rol fundamental. Generalmente, pues la gobernabilidad se usa más en unos contextos, digamos, relacionados con los sistemas gerenciales políticos, con los actores, con el tema de la legalidad, llamémoslo así, con el tema del funcionamiento de las instituciones, la aceptación de la ciudadanía, con la legitimidad, con la eficacia en el cumplimiento de las demandas de esa sociedad a través de la provisión de bienes públicos, y por supuesto de todo el proceso de participación democrática. Pero el núcleo esencial del concepto de gobernabilidad, pues por supuesto hace referencia a la capacidad del gobierno para formular e implementar decisiones públicas. Y entonces, ¿qué son esas decisiones públicas? Políticas públicas. Y por supuesto, estas surgen ¿de dónde? Pues de las tensiones y de las demandas sociales y de la respuesta pública a estas necesidades. Digamos que aquí en el diagrama se presenta eso de forma general. Me gustaría también mencionar el tema que aquí se presenta entre la relación de gobernanza, gobernabilidad y políticas públicas, en lo que se denomina la noción de las políticas de las nuevas redes o redes políticas, que ahorita iremos a profundizar un poco más, pero pues que de todas maneras es necesario ir desarrollándolas, en el sentido de que estas redes, estas estructuras, coinciden en que el papel de las políticas públicas como variable, como instrumento, como oportunidad para generar procesos de gobernabilidad,
es necesaria para, por supuesto, la toma de decisiones, y ahí entonces entra a relacionarse en los conceptos. Por supuesto, diríamos que esa generación de políticas públicas da un escalonamiento para que esos problemas que surgen, esas necesidades que existan, sean atendidas por los gobiernos, es decir, un proceso político y de gobierno. Y por supuesto, al buscar dar solución a esas problemáticas, pues se plantean lo que se denominan los ciclos o eh, el ciclo de las políticas públicas que necesita no solo de una gobernabilidad, es decir, de una capacidad de responder con eficacia y eficiencia, con legitimidad y con estabilidad a esas necesidades, sino que necesitan también desde esa gobernabilidad, procesos de democracia que sean incluidas en la agenda las políticas públicas, que por supuesto el ser incluidas también representen, que sean formuladas, adoptadas implementadas, que exista una coordinación entre las instituciones del Estado y de los gobiernos para, digamos, de forma eficiente y eficaz alcanzar esas políticas que a la final es lo que los ciudadanos quieren desarrollar. Es claro que esa gobernabilidad debe desarrollar una fundamentación en reglas formales e informales entre esos actores que participan en la propuesta de políticas públicas para poder superar esas necesidades a través de qué? Pues de las capacidades de responder de ese Estado. Y por supuesto, desde la lógica normativa, pues requiere que dichas necesidades y objetivos de política pública, pues se logren a través de la gobernabilidad y que por supuesto esta se asocia a la democracia, a la participación, pero eso también puede generar unos procesos de gobernabilidad negativa. Cuando lo que mencionábamos con anterioridad, cuando sea que, por ejemplo, una ausencia de gobernabilidad, lo que se llama ingobernabilidad, que ¿qué es? Pues que no tienen capacidades para la formulación de políticas públicas, y lo que genera es en la sociedad un desazón y una situación de crisis que generalmente se conoce o se relaciona a la ingobernabilidad. Eh, y pues, ¿qué se espera de ello? Que por supuesto exista una efectividad y una eficacia en ejecutar esas políticas públicas acompañados de la sociedad, que es la legitimidad, y que esas, por supuesto, generen una capacidad política que otorgue, llamémoslo así, estabilidad. Bien, lo otro es pues la relación entre la gobernanza, que no olviden ustedes que tiene que ver más con la arquitectura, con la oportunidad que existe de que la estructura esté hecha para que se hagan estudios de políticas públicas, para que exista llamémoslo, una elaboración de políticas públicas o una implementación de estas por parte de toda la estructura general, ¿no? Es decir, de todas las instituciones, de el funcionamiento de lo que se denominan las estructuras sectoriales, los diferentes actores,
las redes públicas y privadas, y digamos que todos los niveles que necesitan de una arquitectura, eso se llama técnicamente de un buen gobierno para ser aplicadas. Esto, por supuesto, es un tema de actualidad muy interesante que no se puede, pues, en este corto tiempo profundizar, pero que, pues, adicional a lo que estaba mostrándoles, quiero presentar el otro texto que, permítame lo busco, que está acá, que es el texto de gobernabilidad y gobernanza en América Latina de Fernando Mayorga. Ahí se hace pues las definiciones, ¿cierto? Para que ustedes los tengan claros. Si quieren ahorita pues nuevamente discutimos un poco esas definiciones entre gobernanza y gobernabilidad. Y el paradigma o el criterio de las mismas. Bueno, miremos aquí rápidamente. Entonces, empieza que planteando pues el concepto de gobernabilidad y algunas definiciones, en el que por supuesto plantea una amplitud de conceptos. Por ejemplo, la gobernabilidad debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político, Estado y gobierno, para responderlas de manera legítima y eficaz. Ello permite superar una lectura dicótoma entre gobernabilidad versus ingobernabilidad y analiza grados y niveles de gobernabilidad involucrados en la definición, una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes y en torno a tres principios: el nivel de la cultura política, el nivel de las reglas e instituciones del juego y un acuerdo entre el papel del Estado y las políticas públicas. Bueno, y ahí va desarrollando los conceptos, ¿cierto? Si quieren ahorita, bueno, yo creería que si nos problemas del tiempo, pero ustedes lo pueden relacionar un poco más. Mire, habla de los aspectos metodológicos en el estudio de la gobernabilidad, ¿cierto? Los modelos de gobernabilidad en los diferentes regímenes políticos que ya les había tratado de mencionar, las perspectivas jurídicas, las perspectivas analíticas, pero pues que de forma general definen esa gobernabilidad como las capacidades que tiene, las capacidades que se tienen para responder a las necesidades que tiene la sociedad. Adicionalmente, quiero que rápidamente también observemos, antes de finalizar, este videito, un cortico, pero es muy interesante. Gobernanza. Para entender de qué se trata, les voy a contar una historia. La Vereda de la Paz es un hermoso lugar, hogar de muchas familias campesinas dedicadas a la agricultura. Viven felices, sin embargo un problema los aqueja. En la vereda no hay un sistema de acueducto y alcantarillado. Por esta razón, el río está contaminado y las familias que toman el agua de allí están enfermándose continuamente. Además, en época de verano no llega suficiente agua a los cultivos, lo que genera pérdidas económicas y escasez de comida. La comunidad está cansada de la situación y sabe que es momento de actuar. El presidente de la Junta de Acción Comunal convoca una asamblea general para pensar en un plan de acción. Estando allí, el descontento es tal que algunos de los vecinos proponen bloquear las vías para que el alcalde los escuche y haga por fin el acueducto en la vereda. Algunos de los vecinos estuvieron de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, otros pensaban que esa no era la mejor opción. Un joven les recuerda, la vereda del Remanso hizo hace un año un bloqueo y lo único que lograron fueron ojos morados y más promesas sin cumplir. Eso es cierto, dijo un abuelo.
Es mejor que dejemos así. Si el acueducto no se ha hecho en los años en que yo he vivido, nunca se va a hacer. Todos guardaron silencio desanimados. Pero don Carlos, un vecino de los más queridos por todos, interviene. Vecinos, no nos desanimemos. Quería contarles que ayer estuve en la Secretaría de Servicios Públicos y me enteré de que hay un proyecto para ampliar la red de acueducto y alcantarillado del municipio hasta algunas veredas. Podríamos estar pendientes y proponer a nuestra vereda. Es cierto. Y además, dijo otro vecino, yo me acuerdo que en el plan de desarrollo del municipio hay presupuesto para redes de acueducto este año. Yo también me enteré, dijo otra vecina, que a los de la vereda Puente Largo, la universidad les hizo los estudios técnicos para una red de riego. Si hablamos con ellos, ambas veredas podríamos salir beneficiadas. Así, la Junta de Acción Comunal empieza a pensar nuevos caminos y opciones de relacionamiento, entendimiento y mutuo beneficio con el Estado y el sector privado. Después de escuchar todas las propuestas, el presidente de la Junta de Acción Comunal empieza a ver que hay mucho por hacer, así que dice a los presentes, les propongo crear un comité del agua. Quienes lo integren irán a planeación municipal y con todas las ideas que hemos propuesto, formularán un proyecto concreto para trabajar junto con el municipio y otros actores. Así lograremos construir nuestro acueducto y alcantarillado. Todos estuvieron de acuerdo y varios se ofrecieron para integrar el comité. Con mucho trabajo y dedicación, la propuesta comenzó a tomar forma. Meses después, el municipio aprueba la propuesta hecha por la Junta de Acción Comunal de La Paz. Además, por estar organizada, la vereda es priorizada en el proyecto de la Secretaría de Servicios Públicos, del que también participa la universidad. Y la Junta por sí misma viene desarrollando propuestas de reforestación para el cuidado del agua. Así, en equipo, dialogando y cooperando, distintos actores se juntaron para alcanzar un objetivo común, el buen manejo del agua como derecho fundamental. Eso es gobernanza. Y para finalizar, quiero dejarles esta imagen que es muy interesante y resume en parte lo que he mencionado. Cambios en los estudios sobre el gobierno, entonces, ¿se concreta en qué? Pues en la gobernanza. Y si tenían alguna duda entre gobernanza y gobernabilidad, pues deben identificar que la gobernanza favorece ¿qué? La gobernabilidad. ¿Cómo? A través de la gobernabilidad se hace la correcta ejecución de las políticas públicas, es decir, la acción pública. La gobernanza también genera procesos de nuevos estilos o nuevas formas de gobernar, ¿cierto? De horizontal, cooperativo, interactivo. Y la gobernanza también comprende a todos los actores, instituciones, redes e interacciones entre los mismos. Entonces, la gobernanza o el buen gobierno garantiza también la gobernabilidad. Con esto finalizo esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Buena tarde.